Ok. Em, entonces, la semana pasada trabajamos las medidas de tendencia central. La última clase trabajamos las medidas de tendencia central. Hablábamos que las medidas estadísticas que vamos a trabajar en este curso, usted las puede, digamos, enmarcar en cuatro tipos, bueno, o tres tipos, si usted quiere. Medidas de tendencia central y de localización son las que estamos trabajando en este momento. Dentro de las medidas de tendencia central, pues hablamos del promedio, hablamos de la mediana, hablamos de la moda. Esas son las que vamos a ver en las medidas de tendencia central y dijimos que no son las únicas, hay muchas más. Vamos a hablar de los percentiles como medidas de localización, en su momento lo haremos. Y además vamos a hablar de las medidas de dispersión. A propósito, ya está en el Moodle, pues esas diapositivas las vamos a usar la próxima clase o al final de esta clase si alcanzamos. Y las medidas de forma, son las últimas que vienen. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, trabajamos la última clase con el promedio, vimos las propiedades del promedio, hablamos de cómo calcular el promedio en diferentes escenarios, que si tenía grupos, que si tenía una tabla, que si tenía intervalos, que el promedio ponderado. Entonces, como que dimos toda una discusión acerca del promedio y el taller 3 pues tiene varios escenarios, tiene varios ejercicios donde usted puede aplicar el concepto. Bueno, entonces hoy vamos a terminar las medidas de tendencia y vamos a hablar de las medidas de localización. Y si nos da el tiempo hablaremos algo de las medidas de variabilidad. Entonces vamos a continuar ahí. Entonces voy a compartir en pantalla aquí con ustedes. Recuerden que todo lo que hagamos hoy va a estar disponible en el Moodle, tanto los apuntes como, tanto los apuntes como las cosas de R y las diapositivas y todo. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la mediana. La mediana es otra medida de tendencia central muy utilizada, al igual que el promedio, y usualmente la vamos a denotar con este símbolo, P50. Ese P50 hace referencia a percentil 50, es decir, la mediana es el mismo percentil 50. Em, Son sinónimos, entonces, percentil 50 y mediana son lo mismo. Ahora, si usted entiende la mediana, va a entender los percentiles en general, porque la mediana es un caso particular de un percentil, pues el 50. Entonces, la mediana simplemente corresponde al valor que acumula el 50% de los datos. Es decir, es un valor que por debajo tiene el 50% de las observaciones y por encima tiene el otro 50% de las observaciones. Entonces, algo importante aquí es que más allá de la fórmula que enseguida la vamos a ver, es que para calcular la mediana, y aquí nuevamente pues uno ve como la necesidad de tener un software a la mano, para calcular la mediana usted necesita ordenar ascendentemente, bueno, o descendentemente, las observaciones. ¿Por qué? Porque una vez usted las ordena, ahí sí, usted puede ubicar cuál es ese valor que separa el conjunto de datos en 50-50. Entonces, por eso es que se llama percentil 50. O a veces también se le dice cuantil 50 con N, cuantil 50. Entonces, veamos aquí este caso. Voy a ir aquí a mi tablero. Espero que todos lo estén viendo. Voy a ir aquí a este caso sencillito para mostrarles cómo se calcula la mediana, digamos, en términos conceptuales. Ahorita lo hacemos en el software. Entonces, supongamos que yo tengo 4 observaciones
n igual a 4. Y voy a calcular la mediana. Entonces, lo primero que hago es ordenarlas de menor a mayor. O sea que, digamos que esta es la primera observación. Esta es la segunda observación. Esta es la tercera. Y esta es la cuarta. Ok. Eh, um, Aquí pregunta Johan si esto tiene que ver con los cuartiles. Los cuartiles los vamos a ver hoy también, y los cuartiles son casos particulares de los percentiles. Entonces, por eso insisto en que es con N, cuantil, con N. Cuantil 50 o percentil 50. Cuantil es un sinónimo de percentil. Los cuartiles con R, ya ahorita los miramos. Entonces, aquí yo tengo las observaciones. Entonces, este puede ser ordenadas de ordenadas de menor a mayor. Cuando uno tiene las observaciones ordenadas de menor a mayor, se les ponen un paréntesis a los subíndices. Me explico. Este sería x sub 1 con un paréntesis. Este sería x sub 2. Este sería, bueno, ya no me ocupo. X, bueno, de hecho, para que se vea mejor, voy a darles un poquito más de espacio para que se vea bien. Ese sería x sub 2. Y si usted se da cuenta, lo estoy organizando con, eh, um, de menor a mayor. Y cuando yo tengo las observaciones organizadas de menor a mayor, uno le pone un paréntesis. Uno le pone un paréntesis a la observación. Ok. Entonces, este sería x sub 2. Este de por acá sería x sub 3. Y el de por acá sería x sub 4. Imagínense los valores que usted quiera, ordenados de menor a mayor. Entonces, lo de los paréntesis simplemente es una forma de indicar que las observaciones han sido ordenadas ascendentemente. Esa es una manera de indicar eso. No se enreden en eso. Entonces, si usted quiere un valor que se pare en 50-50, en mitad y mitad, el conjunto de datos, pues claramente ese valor tiene que estar, ese valor tiene que estar localizado entre x2 y x3. Digamos, cualquier valor entre x2 y x3 va a separar este conjunto de datos en 50-50. Entonces, la convención es tomar el valor de la mitad, todo el valor de la mitad. O sea, el promedio, esta sería la mediana. Esta sería la mediana. La mediana sería el promedio entre x2 y x3. Ese sería, así se calcularía el valor de la mediana. Entonces, cuando su conjunto de datos, le voy a poner aquí, la mediana sería x2 más x3. Y todo, y todo eso dividido 2. Listo. Es el punto medio entre esos dos. O sea que cuando su conjunto de datos es par, cuando el conjunto de datos es par, fíjese que la mediana le queda entre las dos observaciones intermedias. ¿Qué pasa si su conjunto de datos fuera impar? Si su conjunto de datos fuera impar, esto lo voy a hacer en otro color. Esto lo voy a hacer en otro color. Entonces, si su conjunto de datos fuera impar, aquí en verde tal vez, si no se ve bien me avisan por favor. Si n fuera igual a 5, si n fuera igual a 5, un segundo aquí. Ok. Si n fuera igual a 5, entonces voy a poner aquí 5 punticos. Entonces, este sería, bueno, lo voy a poner un poco más debajo. Ahora no sé qué hice. A ver, dame un segundo, por favor.
Ok, y estaba trabajando aquí en color verde. Listo. Entonces, si n fuera igual a 5, entonces voy a organizar las observaciones de menor a mayor. Entonces, esta sería la primera observación, esta sería la segunda observación. Mire que le estoy poniendo el paréntesis para indicar que están ordenadas de menor a mayor. Digamos, un poquito más separada está la tercera observación. Las observaciones no tienen que tener la misma distancia, ¿no? Por ejemplo, la cuarta puede estar un poco más lejos o más cerca, como usted lo quiera, la voy a poner, digamos, por aquí. X4 y el X5 cerquita de X4. Entonces, mire que las observaciones, lo importante es que estén ordenadas de menor a mayor. No importa si están separadas, lejos o lo que sea. Y recuerde, los paréntesis simplemente hacen referencia a que están ordenadas las observaciones. Creo que si Juan David quiere decir algo, lo puede hacer en cualquier momento. Profe, pero entonces, gracias, al estar separados los datos, digamos, no interferiría con la mediana, digamos, si la distancia entre x1 y x2, hablando de los pares, es diferente a la distancia entre x3 y x4, digamos que no interferiría con el percentil, con el No, P50. no porque lo que importa es que ese valor, y voy a trazar aquí una línea, lo que importa es que ese valor se pare en dos grupos con la misma cantidad de datos, eh, um, las observaciones. Es decir, ese percentil 50 tiene que dejar por detrás la mitad de las observaciones y por delante la otra mitad de las observaciones. Entonces, fíjate que aquí no importa si están muy separadas o muy lejos o unas están cerquita, otras no. Lo importante es que antes de la línea, antes del percentil 50, se encuentre la mitad de las observaciones. Y después de esa línea, después del percentil 50, se encuentre la otra mitad. Entonces, si tú te das cuenta, eh, antes y después de la línea tenemos dos observaciones, o sea, el 50% de las observaciones y el otro 50% de las observaciones. Y de hecho, este comentario que acabaron de hacer es muy importante. Aquí me dicen, pero las distancias no afectan la mediana y precisamente esa es una de las grandes bondades de la mediana. Y es que sin importar como las distancias, es decir, si yo el X4, por ejemplo, esto es un comentario que iba a hacer después, pero si el X4 lo separara muchísimo del conjunto de datos, la mediana queda intacta. Es decir, si yo el X4, en lugar de tenerlo en esta posición, lo tuviera muy adelante, la mediana queda intacta. O sea, es una medida robusta a las observaciones atípicas, a diferencia del promedio. Bueno, aquí Camilo, en el percentil 50, en el caso de las observaciones impares, dice que coincide con X3. Y la respuesta es sí. Cuando el conjunto de datos, cuando el conjunto de datos es un número, cuando el conjunto de datos es un número impar, la mediana coincide exactamente con X3. Esta va a ser el percentil 50, ¿correcto? O sea que la mediana va a ser la observación que esté en toda la mitad. O sea, va a ser la observación que esté en la posición n+1 sobre 2. Claro, si ustedes se dan cuenta, n+1 sobre 2 me va a dar en este caso, vamos a ver, 6 sobre 2, o sea, 3, en la tercera posición. Entonces, eh, um, por eso es que uno pone los paréntesis, para indicar que están ordenadas de menor a mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo trazo una línea en toda la mediana, en este caso, hacia atrás de la mediana, bueno, incluyendo la mediana, y hacia adelante de la mediana, incluyendo la mediana, pues está el 50% de las observaciones. Está el 50% aquí y está el 50% atrás. O sea que en cualquiera de los dos casos, sea que sea un número de datos impar o sea un número de datos par, la mediana separa en mitad y mitad las observaciones. Por eso digo que es el valor que acumula el 50% de las observaciones.
Entonces, veamos, bueno, entonces esto de una vez ya resuelve lo de la fórmula. Por eso aquí la distinción entre si es impar o es par. Recuerde, cuando el conjunto de datos es par, usted tiene que coger los dos datos centrales y promediarlos. Entonces, claro, usted ve aquí n medios y n medios más 1, ¿no? Entonces, si usted calcula aquí n medios, vamos a verlo, n medios me da 4 dividido 2, 4 dividido 2 me da 2, o sea que el de la segunda posición. Y n medios más 1, pues va a ser igual a pues 2 más 1, o sea 3. O sea que la mediana es el valor que se encuentra entre las posiciones 2 y 3. Mientras que si el conjunto de datos es impar, la mediana es la observación en la posición de toda la mitad, o sea, n más 1 medios, que era lo que decíamos hace un segundo. Entonces, pero no se complique con esos detalles. Cuando a mí me hablan de la mediana, más allá de si es impar, más allá de si es par o lo que sea, eso yo lo dejo un poco en segundo plano. Eso es como la parte más técnica. Cuando a mí me hablan de la mediana o del percentil 50, lo que mi cabeza dice de una es, ok, valor que me separa en dos partes iguales en términos de la cantidad de observaciones, el conjunto de datos. Entonces, es el valor que hacia atrás tiene el 50% del conjunto de datos y hacia adelante tiene el otro 50% del conjunto de datos. Bueno, que si el dato es par o es impar, si el número de datos es par o es impar, bueno, eso ya me dice cómo se calcula. Y de hecho el software lo va a hacer por nosotros muy fácilmente. Pero bueno, veámoslo enseguida, veámoslo enseguida. Aquí, bueno, tengo R ya abierto. Lo hago aquí en R porque me parece muy fácil hacerlo y ya se va a dar cuenta usted por qué. Entonces, voy a abrir un script nuevo. Recuerde que cuando yo abro un script nuevo, lo único que tengo que hacer es hacerle clic en esta flechita en la parte superior izquierda, donde está el icono de añadir archivos. Entonces abro un script de R nuevo. No se preocupe por este script, usted lo va a tener disponible en Moodle. Entonces, aquí, bueno, voy a poner un par de comentarios acerca de que esto es el trabajo con la mediana. Entonces, mediana, que recuerde que es igual al percentil 50 o que es igual al cuantil 50 con n. Es más, lo voy a poner aquí con n mayúscula para que no se olvide, cuantil 50. Entonces, este es el gran título de este script. Y bueno, vamos a ejemplificar un poco este cálculo. Esto lo hago con un ejemplo muy chiquitico. Voy a poner aquí datos. Voy a poner aquí datos con n par. Entonces los voy a llamar X común y corriente y de hecho los voy a escribir en desorden. Voy a escribir 6 números. Voy a escribir, no sé, 5, 3, 5, 7, 1 y 9. Listo, aquí están los números. 5, 3, 5, 7, 1 y 9. Y escribí 6 números, o sea, el número de datos es par. Es más, simplemente eh, para que usted lo recuerde, la instrucción para calcular el tamaño de la muestra de esta forma sería length, ¿no? Length de X me tiene que dar 6. Obviamente no me va a salir nada porque no he ejecutado X, o sea que voy a limpiar la consola. Y tenemos aquí el conjunto de datos. Ahora sí, vamos a verlo en consola. Aquí está el conjunto de datos, perfecto. Y el tamaño de la muestra me tiene que dar 6. Súper, ahí está. Entonces, mire, error típico. Error típico. Usted tiene los datos. 5, 3, 5, 7, 1, 9. Pilas, para poder saber cuál es el valor de la mediana, sus datos tienen que estar ordenados ascendentemente o descendentemente, no importa. O sea, lo importante es que los datos estén ordenados. Entonces, un error típico sería que usted me diga, bueno, la mediana está entre 5 y 7, porque son los dos datos de la mitad. No, porque
los datos no están ordenados de forma ascendente. Bueno, puede que en este caso me quede de chiripa que los dos datos de la mitad sean 5 y 7, pero usted lo primero que tiene que hacer es ordenar los datos. Entonces, cuando uno ordena los datos ascendentemente, eso se hace con la rutina sort, de ordenar. Sort. Ok. La rutina sort le ordena los datos de menor a mayor y aquí está. ¡Pum! Ah, entonces listo. Mire que ahora sí están los datos ordenados ascendentemente. 1, 3, 5, 5. O sea, hay dos datos repetidos y estos dos datos repetidos son los de la mitad, 7 y 9. Entonces, la mediana es el dato que se encuentra entre 5 y 5. Claramente el promedio entre 5 y 5 es 5, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una manera de verlo. Ahora, usted me puede decir, o sea que si yo tengo un conjunto de datos con 1000 datos, ¿me toca ordenarlos así y demás? Sí, solamente que ya hay una rutina en R que lo va a hacer directamente por usted. Eh, um, una manera de calcular la mediana directamente, una manera de calcular la mediana directamente sería con la instrucción, en lugar de min, como con el promedio, sería con la instrucción median, así. Median se debería decir. Ok. Y usted simplemente pone el conjunto de datos. O sea que cuando usted utiliza esta instrucción, bueno, número uno, usted necesita los datos brutos, o sea, usted necesita los datos uno por uno. Ordenados o no, no importa. Fíjese que yo no he guardado, digamos, este ordenamiento de los datos, yo no lo guardé, ¿no? Ese ordenamiento de los datos no quedó almacenado en ninguna parte. O sea que X tiene los datos desordenados. Entonces aquí le voy a poner, mire, X. Los datos están en desorden. La instrucción median lo que hace es ordenar los datos y le calcula la mediana de una. Entonces aquí lo vamos a poner, mire, 5. Ahí estuvo. Automáticamente lo hace por usted. O sea que usted, ¿cómo interpretaría esa mediana? Usted diría, bueno, el 50% de los datos, el 50% de las estaturas, el 50% de las temperaturas, el 50% de los ingresos, el 50% de la variable que usted quiera, tiene valores menores o iguales o inferiores a 5. O coloquialmente usted lo podría decir así, el 50% de los datos tiene eh, um, valores inferiores a 5 o superiores, ¿no? Porque, Profe, el otro 50% se encuentra por encima, ¿sí? para utilizar el comando median, tienen igual que estar ordenados los datos, ¿sí? No. Esa es una ventaja, esa es una muy buena observación. Esa es una ventaja de utilizar median. Los datos uno los puede meter en desorden. Si tú te fijas, aquí la X, mira que tiene los datos desordenados, ¿no? Entonces, la rutina median ordena los datos, o sea que nos ahorramos este sort, ordena los datos y después de ordenar los datos, ahí sí te dice, mire, el que está en la mitad es el 5. O sea, el valor que acumula el 50% de las observaciones es 5. El valor que acumula el 50% de los ingresos es 5. El valor que tiene por encima el 50% de las temperaturas es 5. Porque recuerden que es mitad y mitad, ¿no? Hay como una doble interpretación aquí. Ahora, otra manera de calcularlo, que esta me gusta también mucho y la va a servir mucho después. Otra manera de calcular la mediana es con la rutina quantile, así, con n, quantile. Entonces, usted pone los datos, X, y después tiene que ponerle props. Ese props indica a qué percentil quiere usted calcular. Recuerde que la mediana es el percentil 50, o sea que aquí en props tiene que poner 0.5. Ese props es de probabilidad. Después vamos a hacer una conexión con eso. Todavía no quiero hablar nada de probabilidad. Entonces,
Otra manera, y aquí los datos tienen que estar desordenados, ordenados, como usted quiera. Y mire que le vuelve a dar 5. Es más, le pone aquí un titulito, le pone un titulito del 50%. El valor que acumula el 50% de las observaciones es 5. Punto. Se acabó. Diferente a, vamos a coger otro conjunto de datos, no sé, vamos a poner aquí otros datos con n impar. Entonces lo voy a llamar y. Y aquí voy a escribir, no sé, otra vez nuevamente voy a escribir un montón de cosas. Es más, y otro 2. Vamos a ver cuántos tengo aquí. 2, 4, 6 y 7. Listo. Entonces, mire, aquí tengo otro conjunto de datos, y. Escribí ahí unos números cualquiera. Piense en que es número de hijos, temperaturas, ingresos, pesos, resistencias, lo que quiera. Vamos a ver el tamaño de la muestra de y. Entonces, vamos a poner el length. Mire que no estoy guardando el tamaño de la muestra en ninguna parte. Listo, le da 7, perfecto. O sea, el número de datos es impar. O sea que ahora voy a ordenar los datos. Simplemente para verlo a mano, ¿no? Esto es algo que uno no tiene que hacer porque pues, la función median lo hace automáticamente. Entonces, simplemente por ver lo que está sucediendo, voy a ordenar los datos. Voy a poner aquí sort de y. Sort, no dort, sort. Ujú. Entonces listo, ya tengo los datos ordenados. 1, 2, 2, 2, 3, 5 y 7. O sea que la mediana es el valor, esta es la comprobación empírica de que lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces la mediana es el valor que se encuentra, que separa la mitad y la mitad. Entonces, claro, me queda 50-50, o sea que es el valor 2. Mire que antes de 2 incluyendo el 2, están 4 datos y después de 2, incluyendo el 2, están los otros 4. O sea que la mediana me debería dar 2, ¿no? Entonces vamos a ver. Y aquí voy a poner median. Entonces, median de y. 2, perfecto. O con quantile, es lo mismo. Usted podría hacerlo con quantile, es lo mismo. Ahora, permítame, hagamos un experimento. El experimento es el siguiente. Eh, la mediana es muy robusta a datos atípicos. La mediana es muy robusta a datos atípicos. ¿Por qué? La mediana es robusta o es resistente a datos extremos, a datos atípicos. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Entonces mire, voy a coger la misma y, y es más, lo voy a llamar z, la voy a llamar z, ni siquiera y, la voy a llamar z. Y la última observación, es más, la más grande, voy a coger la más grande, perdón. La más grande es el 7. La más grande es el 7. Entonces, voy a coger este 7 y lo voy a reemplazar por un valor gigantesco. Lo voy a reemplazar por, no sé, 117. En lugar de 7 voy a escribir 117. Listo. Entonces, mire, voy a ejecutar el z. Ya lo tengo en memoria, muy bien. Lo vamos a visualizar en pantalla. Entonces, aquí está z. Listo. Ahora, vamos a ordenar z. Entonces, sort z. Ajá, mire. Entonces, es el mismo ordenamiento que teníamos antes con y, solo que ahora, pues en lugar de 7, voy a tener el 117. Y usted le dicen, bueno, ¿cuál es el valor de la mediana? El valor de la mediana ni se inmutó. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el valor que separa en 50-50? Sigue siendo 2. Porque mire, hacia atrás de 2 está el 50% de los datos, incluyendo el 2. Hacia adelante de 2 está el otro 50. Entonces, si usted vuelve a calcular la mediana, repito, ese sort no es necesario hacerlo. Solamente yo lo hago para ilustrar el ordenamiento de los datos. Median automáticamente hace el sort y usted, o sea, usted puede meter los datos como quiera. Listo. Mire que me vuelve a dar 2.
¿Qué pasaría con el promedio? Si usted hiciera esto con el promedio, es más, hagámoslo aquí. Si yo pongo el promedio de Y, mire que el promedio de Y me da 3.14. ¿Qué pasa si yo escribo el promedio de Z? Puf, mire, 18. O sea que la mediana es mucho más resistente a datos atípicos. La mediana no se ve afectada tanto por los datos atípicos como el promedio. ¿Listo? Entonces, entonces aquí promedios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, primero, si usted tiene los datos brutos, o sea, si usted tiene una lista de datos, si usted tiene una lista de datos, para calcular la mediana, tiene que ordenarlos de menor a mayor y luego coger el que le da en la mitad. Punto. Ese valor se para en 50 a 50, ese valor acumula el 50% de las observaciones. Ah, bueno, ¿cuál es el dato de la mitad? Pues depende de si n es par o de n es impar. O sea que usted tiene que ordenar los datos si lo va a hacer a mano. Tiene que ordenar los datos si lo va a hacer a mano. En R, la rutina median o quantile lo hace por usted automáticamente. Esas dos rutinas ordenan por usted el conjunto de datos y le dicen, vea, el valor de la mitad es este. Automáticamente la rutina le dice a usted cuál es la mediana. Usted no tiene que hacer el ordenamiento, simplemente el computador lo hace para usted. Pero para eso, usted necesita tener los datos brutos, o sea, usted necesita tener los datos uno por uno, ordenados o no, no interesa. Entonces, pues aquí están las características, de hecho ya las hemos discutido. Claro, usted necesita que la variable esté en escala ordinal, ¿no? Al menos en escala ordinal, porque si no, usted no puede ordenar los datos, que es una de las partes más importantes de la mediana. No se basa en la magnitud de los datos como el promedio. La mediana no se basa en la magnitud de los datos, se basa en la posición de los datos. No es como el promedio. El promedio sí se basa en la magnitud de los datos, por eso es que se ve tan afectada por las observaciones atípicas. Por eso aquí dice que la mediana es robusta frente a observaciones atípicas. Profe, ¿Sí? cuando hay datos repetidos, por ejemplo, ese ejemplo que usted hizo del 2, Ujú, si uno lo hace con la fórmula, pues son correcto. 7 elementos, Sí, un 7 segundo, más 1 veámoslo. Un segundo, da 4. un segundo, un segundo, un segundo. Aquí voy a borrar la consola, el que tenía 7 elementos, o sea, Y, ¿correcto? Entonces, si los ordeno, muy bien, entonces aquí ya los tengo ordenaditos, perfecto. Sigue, continúa. Pues que cuando hay datos repetidos, como que yo siento que los números, o sea, el número de datos, va como en diferente con lo que da la fórmula. Es decir, si yo cuento el número de datos son 7 Ujú, para sacar el percentil 50. sí, Entonces, son más 1 dividido 2 me da 4, pero 4, ahí el percentil 50 es 2. claro, excelente observación. La posición es la cuarta posición. Entonces, no es, no es que la mediana me dé 4, no. La mediana es el valor en la posición 4. Entonces, si tú cuentas 1, 2, 3 y 4, te da 2. O sea, esa formulita de n más 1 sobre 2 me dice a mí no la mediana, sino la posición de la mediana. Entonces, básicamente lo que me dice es, al hacer el n más 1 sobre 2, ese 4, ubique la observación en la posición 4. Ah, listo. Ordenados ascendentemente, ¿no? La observación en la posición 4 es 2. Lo mismo ocurre con esta otra. Cuando yo hago n más 1, cuando yo hago n medios y cuando yo hago n medios más 1, este valor 2 y este valor 3 no hacen referencia al valor de la variable, no, hacen referencia a la posición, a la posición. Aquí alguien dice, Daniel dice, o sea que no es muy viable utilizar la fórmula con una muestra grande.
Eh, el computador utiliza la misma fórmula. El computador utiliza la misma fórmula, pero si uno tiene 1000 datos, pues ya se ve la dificultad, ¿no? Porque si yo tengo 1000 datos, eh, um, bueno, es un conjunto de datos par, o sea que si yo tengo 1000 datos, la mediana va a estar entre la posición 500 y 501. O sea que me toca ordenar los datos de menor a mayor y luego ver el que está en la posición 500 y en la 501. Obviamente ese es un proceso súper demorado a mano, manual. Por eso es que necesitamos el software, porque mientras yo ordeno, mientras yo miro cuál es el de la 501 y miro el de la 502 y bueno, ahí puedo gastar 3 horas. Asumiendo que no me equivoqué, ¿no? Porque imagínese uno organizar 1000 números de menor a mayor, es demasiado. Como los del taller, o sea, imagínense organizar los números del taller con decimales y eso a mano. Entonces, excelente observación la que acabaron de hacer ahorita. Estos valores hacen referencia a la posición. Es más, lo voy a escribir aquí porque es bien importante esa observación. No quiero que se lleven la idea de que estas fórmulas hacen referencia al valor, sino a la posición. Entonces, esto de acá hace referencia a la posición. Y lo mismo este de aquí. Hace referencia a la posición. Listo. Muy bien. Muy buena observación, gracias. Entonces, claro, aquí dice, se recomienda su uso, otra característica, se recomienda su uso cuando la distribución de los datos es sesgada. Recuerde, el sesgo de los datos ocurre cuando usted tiene observaciones atípicas. Entonces, el ejemplo que yo le daba de los ingresos, ¿no? Entonces usted tiene un montón de personas con ciertos ingresos y de repente hay unas cuantas, 2 o 3 con unos ingresos exorbitantes que son muy superiores a los de los demás. Esa es una distribución sesgada a la derecha, porque la mayoría de observaciones tiene valores bajos de la variable, entre comillas, bajos. Simplemente que hay unas 3 que tienen valores demasiado grandes. Entonces, en ese caso, si uno calculara el promedio para representar el conjunto de datos, pues va a pasar lo que pasa aquí con la X y la Y, perdón, con la Y y la Z, que si yo con un solo valor que cambie, pues el promedio va a cambiar demasiado. Entonces la mediana es un valor recomendable en esos casos. Em, Otra observación muy importante. Si los datos son simétricos, entonces la media y la mediana coinciden. Me explico. Hagámoslo aquí con un conjunto de datos diferente. Voy a poner aquí datos simétricos. Entonces voy a exagerar, los voy a llamar W. Voy a exagerar en este conjunto de datos. Un conjunto de datos simétrico es un conjunto de datos que de alguna manera tiene la misma distribución antes y después del promedio. O sea, como que la cantidad de datos antes y después del promedio eh, um, tienen como las mismas frecuencias. Eso lo vamos a ver después con una gráfica mucho más bonito, pero por ahora voy a hacer el siguiente conjunto de datos. Voy a ponerle, no sé, es más, si los voy a poner de menor a mayor para que se vea mejor el efecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5 y 7. Mire este conjunto de datos. Es un conjunto de datos simétrico. Bueno, aquí eh, es muy fácil de ver porque el dato central, mm, es más, aquí me falta un dato a la derecha, 8. El dato central sería 4. El dato central sería 4. Y la distribución de los datos, es decir, las magnitudes de los datos alrededor de 4 es la misma. Claro, usted ve que sigue un 2, o sea que después yo le pongo un 7 y luego pongo un 1 y después pongo un 8. Después vamos a discutir esto de la simetría y del sesgo gráficamente y con términos más precisos para no caer
en confusiones. Pero cuando usted tiene conjuntos de datos, así como con este tipo de simetría, si usted calcula el promedio, mire que si yo calculo el promedio de W, me da 4.22. A ver, sí, 4.22, perfecto. Es más, voy a volver a ejecutar los datos, tal. Ok, 4.22. Mientras que voy a escribir aquí W, voy a escribir aquí el promedio. Si yo calculo la mediana, mire que me da algo muy, no nos me va a dar exactamente lo mismo, pero me va a dar algo muy similar. No, mediana. Y es median, no mediana. Ok, me da 4. Entonces lo voy a volver a escribir. Entonces aquí está W, y aquí está la media, y aquí está la mediana. Listo. Entonces, cuando los datos como que tengan esa simetría, cuando tengan como esa distribución en la que el conjunto de datos, tanto adelante como después del valor central, tiene como esas mismas frecuencias, la mediana y la media son aproximadamente iguales. Eso siempre va a suceder. Ahora, la verdad sea dicha, esto del sesgo y esto de la simetría es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de ver cuando hagamos unas visualizaciones por medio de histogramas y diagramas de caja. Entonces, por ahora simplemente llévese la siguiente idea. Cuando usted tenga datos extremos, la mediana es la media, el promedio es mucho más sensible a esos valores extremos. Por lo tanto, la mediana es un valor más representativo del conjunto de datos. Segundo, cuando los datos reflejen una simetría, ya usted sabe en qué sentido, y lo que le digo es que después vamos a verlo un poco mejor en términos gráficos, la mediana y la media tienden a coincidir. Una de las desventajas de la mediana es que no tiene propiedades aritméticas tan fáciles de aplicar como las tenía el promedio. Usted se acuerda la clase pasada, habíamos discutido varias propiedades, así como con constantes y esas cosas. Entonces, en este caso no se tiene. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Este primer ejemplo, que hacen referencia a un tamaño de muestra impar. Entonces tengo 27 datos. Usted aquí tiene los 27 datos. No están ordenados de menor a mayor. No están ordenados de menor a mayor. ¿O sí? No están ordenados de menor a mayor. Tienen una mediana en el conjunto, en la posición 14. Y esto hace referencia a que, mire, si el conjunto de datos es 27, si el tamaño de la muestra es 27, pues claro, la posición donde se va a encontrar la mediana es, bueno, 27 más 1, 28, dividido 2, 14. Entonces, al ordenar los datos ascendentemente o descendentemente, como usted quiera, la mediana es el valor en la posición 14. Por eso es que aquí se le pone el paréntesis, ¿no? Para indicar que usted ordenó los datos y está eligiendo el de la posición 14. Entonces, al ordenar los datos y hacer exactamente lo mismo que ya hicimos, me da en la posición 14. Entonces, básicamente, este código que usted ve aquí con estas resistencias, esa es la variable, es lo mismo que hicimos con el conjunto de datos chiquitico, solamente que mire que ya con 27 datos, ya uno mientras se pone a ordenarlo y demás, mire que aquí los datos los ordené de forma ascendente. Entonces mire la misma rutina sort. Aquí yo le puse decreasing igual a false. Por defecto, ese es el valor del ordenamiento de forma ascendente. Usted no necesita escribirlo en el código. Y bueno, le da 7.7. Ahora, si yo lo fuera a hacer, la verdad lo haría de una vez con la función median. Es como la manera. O con quantile. Entonces, de alguna manera no quiero que usted se lleve la falsa idea de que siempre que tenga que calcular una mediana, yo tengo que ordenar los datos y buscar la posición a mano y eso. No. Todas estas líneas de código que usted ve aquí al principio, todas estas líneas de código
es como la explicación de por qué la mediana le da 7.7. Ah, que yo cojo los datos, miro cuál es el tamaño de la muestra, como es impar, entonces la posición central es n más 1 sobre 2, o sea, 14, ordeno los datos y ahí sí miro la posición 14, 7.7. Pero en un caso práctico, o sea, en un caso que no sea de explicación, en un caso que no sea de que yo le estoy diciendo qué es la mediana, la verdad es que es más fácil simplemente coja median o quantile, cualquiera de las dos, y ahí le dan la mediana, 7.7. Y automáticamente las dos rutinas le dicen, ordenan los datos y le dicen, vea, el 50% de los datos se encuentra por debajo de, de una resistencia de 7.7. Punto. Ok. Aquí me dice Jesús, ¿cuál es el comando para saber qué número está en la posición? No hay un comando, Jesús, uno lo tiene que escribir. Entonces, en este caso, fíjate que el tamaño de muestra es 27. El tamaño de muestra es 27. Ese tamaño de muestra salió con el comando length. Y la posición central, como yo sé que el número de datos es impar, yo sé que la posición central es n más 1 sobre 2. Entonces, esa es como el comando, entre comillas, para saber cuál es la posición. Luego lo que sigue es ordenar los datos. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? No, no me refería a eso, me refería a que, por ejemplo, si tenemos 1000 datos y yo quiero saber, ya están ordenados y yo quiero saber, por ejemplo, qué número ocupa la posición 378. Ah, ok, ya entiendo. Es este. Es uno pone, buena pregunta, buena pregunta. Ya entendí la pregunta. Entonces, mire, aquí yo tengo a W, aquí yo tengo a W. Voy a, fíjese que W, ya entendí la pregunta. Fíjense que W, bueno, en este caso W ya tiene los datos ordenados ascendentemente, pero igual voy a volver a ordenarlos, aunque no haga nada, simplemente para que quede registrado en el script. Entonces, mire lo que esto quiere decir, ordenar los datos y guardarlos en W. O sea, cuando usted escribe W igual a sort W, lo que está haciendo es ordenar los datos y el resultado guardarlo en W. Entonces, al hacer eso, pues no va a cambiar nada, pues porque los datos ya estaban ordenados. ¿Listo? Entonces, la pregunta de Jesús es, ¿cómo hago yo para saber en qué posición está alguna posición específica de W? Entonces, por ejemplo, a mí me dice Jesús, no sé, yo quiero saber el valor de la variable en la posición 3, no, en la posición 5. Entonces, yo escribo W, paréntesis cuadrados y 5. El paréntesis cuadrados es una manera de acceder a la posición 5 de un conjunto de datos. Entonces, en este caso me da 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Yo quiero saber cuál es el valor de la variable en la posición 6. Entonces pongo 6. Entre paréntesis cuadrados. Entre paréntesis cuadrados. Entonces vamos a ver, me tiene que dar 5. Ok, perfecto. Vamos a ver si es correcto o no. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de alguna manera, con los paréntesis cuadrados, usted puede acceder a las posiciones. Aquí dice Gabriela, o sea, es como Python. Sí, digamos que los dos lenguajes tienen muchas cosas en común. Pues aquellos que ya han trabajado con Python ya se habrán dado cuenta que en términos digamos, de la estructura de la sintaxis hay muchas similitudes. Eh, um, y sí, Julián, muy cierto, la numeración en Python, lo mismo que en C, comienza en 0. En R comienza en 1.
Eso es una muy buena cosa. La numeración, eso es una muy buena cosa. La numeración de los objetos en Python comienza en 0. Aquí comienza en 1. Eso es muy cierto. En C, en C++, en C Sharp, en C normal, también comienza en 0. Aquí Gabriela dice, aquí hay for. Gabriela, aquí R es un lenguaje de programación como Python igual. Entonces existen los fors, existen los ifs, existen los switch, todo lo que existe en Python existe aquí también. Obviamente, pues este no es un curso de programación, simplemente les enseño algunas cositas de lenguaje. Excelentes intervenciones. Gracias por las preguntas. Muy bien. Vamos a continuar un poco con la estadística. Entonces, sugerencia, utiliza el median o el quantile, cualquiera de las dos. Ahora, pilas con la interpretación. Si la mediana me da 7.7, yo puedo decir el 50% de las observaciones se encuentra por debajo de o es inferior a 7.7. O el 50% de las observaciones tiene un valor superior a 7.7. Esa es la definición de la mediana. Muy bien. Ahora, tenga cuidado un poco cuando los datos estén organizados en tablas. Pilas aquí. Si usted tiene los datos brutos, si usted tiene los datos uno por uno, así como los tengo yo aquí, si yo tengo los datos uno por uno, si son 1000 datos, si son 1.000.000 de datos, si son 5 datos, usted puede, bueno, ordenar los datos y verlo de la posición o simplemente puede hacerlo de median o quantile, cualquiera de los dos. Listo. Pero para poder utilizar esta instrucción mediana, usted necesita la lista de datos brutos, o sea, usted necesita un objeto donde los datos estén uno por uno, ya sean 1.000.000 o ya sean 1.000 o ya sean 100 o ya sean 5. Usted necesita los datos así como en una lista. Listo. Si los datos usted los tiene en una tabla, no vaya a cometer el error de utilizar la función mediana porque no le va a funcionar. ¿Por qué? Si usted tiene los datos así, digamos aquí yo tengo la tabla que tenga número de hijos, listo. Entonces, 0 hijos, 12 personas, un hijo, 12 personas, 2 hijos, 6 personas, 3. Error garrafal, igual que con el promedio, error garrafal. Si yo le digo, calcule el promedio, error mm, grandísimo. Sumar el 0 más el 1 más el 2 más el 3 más el 4 y dividir entre 5. Entonces, muy mal, ¿no? Lo que discutíamos la vez pasada, muy mal. Porque eso no tiene en cuenta las frecuencias, eso no tiene en cuenta cuántos hijos, cuántas personas tienen 0 hijos o cuántas personas tienen un hijo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la mediana. Si usted tiene los datos en una tabla, no vaya a cometer el error de decir, bueno, instrucción median o quantile, no la puede usar, porque es que estas instrucciones únicamente hacen referencia cuando usted tiene los datos sin agrupar, o sea, los datos brutos. Cuando usted tiene los datos agrupados, aquí le toca pensar a usted un poco y decir, ok, ¿cuántos datos tengo en total? Pues tengo que sumar las frecuencias, ¿no? Entonces en total tengo 40 datos. Tengo que sumar las frecuencias. Listo, tengo 40. O sea que tengo un número de datos par. Cuando yo tengo un conjunto de datos par, y aquí es cuando usted recuerda la diferencia que hicimos entre el par y el impar, cuando yo tengo un conjunto de datos par, no es tan fácil como, digamos, decir, cuando yo tengo los datos en una tabla, no es tan fácil como decir, listo, median o quantile, no. Cuando yo tengo los datos en una tabla, pues le toca a usted pensarlo, bueno, ¿es par o es impar? Listo. En este caso es par. O sea que la mediana, el percentil 50, está entre dos datos, los de las posiciones centrales. Entonces, me toca calcular las posiciones centrales, que sería la posición 20 y la posición 21. Claro, ¿cuánto le da 40 dividido 2? Pues 20. ¿Cuánto le da 20 más 1? Pues 21. Entonces, me toca ubicar de todos estos datos,
cuáles son los que están en la posición 20 y cuáles son los que están en la posición 21. Entonces, una manera, si usted quiere pensarlo así, una manera es, pues imagínese que, mire que el 0 se repite 12 veces. Entonces, imagínese que usted tiene 12 ceros, uno detrás de otro, como si estuviera haciendo la lista. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, listo. Luego le siguen 12 unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego 6, 2, 4, 3 y 6, 4. ¿Para qué me sirve a mí imaginarme esa lista así? Para saber, ok, yo necesito los datos que estén en las posiciones 20 y en las posiciones 21. Entonces, yo ordeno los datos de menor a mayor, así como nos lo acabamos de imaginar. Ok, listo. Luego, que ya sé en qué posición necesito los datos, pues calculo las frecuencias acumuladas. Mire, el 0 acumula 12 datos. Recuerde que las frecuencias acumuladas las tengo con cum sum, ¿no? El 0 acumula 12 datos. El 1 acumula 24 datos. O sea que, fíjese que las posiciones 20 y 21 tienen que estar en la categoría del 1. ¿Por qué? Porque yo sé que el 0 acumula únicamente 12 datos, mientras que el 1 ya acumuló 24. O sea que me pasé, ¿no? O sea que las posiciones 20 y las posiciones 21 se encuentran en la categoría del 1. Por eso es que la mediana me da 1 más 1 dividido 2. Por eso es que me da 1. Porque la posición 20 de la variable es un 1. Y la posición 21, en cambio, también es un 1. Y bueno, 1 más 1 me da 1 más 1 me da 2, dividido 2 me da 1. O sea que cuando usted tenga los datos en una tabla, no vaya a cometer el error de, bueno, median de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, mire el error. El error sería, bueno, entonces la mediana me da 2. Porque mire que los datos ya los tengo ordenados de menor a mayor. Y como el conjunto de datos es impar, porque mire, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces la mediana me da 2. Mal, ¿no? Muy mal, porque no estoy teniendo en cuenta las frecuencias. Entonces, cuando usted tenga los datos en una tabla, usted no puede utilizar la función median así nomás, porque no tiene los datos brutos. Le toca pensar en las posiciones. Listo. Y para pensar en las posiciones, pues usted necesita el tamaño de la muestra, o sea, sumar las frecuencias absolutas. Mire que aquí está la suma de las frecuencias absolutas. Usted necesita las posiciones, bueno, 20 y 21, ya lo sabíamos. Las frecuencias acumuladas para usted saber cuál dato coger, que sería el del 1 más 1. Listo. Y bueno, y aquí está, mire, recuerde que este Y2, Y son los números de 0 a 4, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es el de la segunda posición? Pues 1, ¿no? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, básicamente, el mensaje es, cuando usted tenga datos en una tabla, no utilice el comando median. ¿Qué tiene que hacer cuando tenga los datos en una tabla? Pues le toca pensar como en las posiciones, ¿no? Le toca decir, bueno, es un número de datos par, es un número de datos impar. ¿Cuáles son las posiciones de los datos centrales? Y una vez usted haya definido eso, pues simplemente promedia las posiciones centrales y ya. Pues en caso de que sea par, ¿no? Por eso aquí hago este comentario. En este caso no se debe utilizar las funciones median o quantile, dado que los datos están agrupados en una tabla. Punto. Listo. Ahora, otra cosa que le puede pasar, y aquí yo necesito mucho cuidado, mucho cuidado. Otra cosa que le puede pasar es que los datos estén en una tabla, organizados por intervalos.
por intervalos. Aquí la gente se tiende a confundir un poquito, así que póngale mucho cuidado a estas operaciones. Cuando los datos estén en una tabla con intervalos, entonces recuerde, por ejemplo, lo que veíamos la vez pasada, este ejemplo. Cuando usted tenga los datos por intervalos, recuerde que cuando calculábamos el promedio, necesitábamos las marcas de clase, ¿no? Necesitábamos las marcas de clase. ¿Cuántos datos hay aquí? No me vaya a decir que hay 9 datos, ¿no? Hay 9 categorías, 9 intervalos. Pero en el primer intervalo hay 2 datos. Estos eran unos pesos. En el segundo intervalo hay otros 5 datos. O sea que la cantidad de datos total era la suma de las frecuencias absolutas. En este caso me daba que tenía 450 datos. Entonces, cuando usted vaya a calcular la mediana, usted tiene que, de alguna manera, ser un poco cuidadoso, porque no es simplemente median de las marcas de clase, no. Usted no puede utilizar las instrucciones para datos brutos. Pues, ¿por qué? Porque los tiene organizados en una tabla. Entonces, aquí hay una cosa importante y es que, por ejemplo, mire que en el segundo intervalo, o bueno, el cualquiera, entre 16 y 17, usted tiene 5 datos, pero usted no sabe cuáles son esos 5 datos. Usted sabe que están entre 16 y 17, pero usted no sabe si es que son 16.1 o 16.8, o usted no tiene ni idea cuáles son esos 5 datos. O sea que para calcular la mediana, usted necesita una formulación diferente a la que hemos venido haciendo. Usted necesita una formulación que tenga en cuenta que usted tiene cierta cantidad de datos en cada intervalo. Entonces, mire la forma en que usted va a calcular la mediana. Esta es la fórmula. Entonces, lo primero que usted necesita saber es que, bueno, recuerde que este Y' hace referencia a los límites, ¿no? Hace referencia a los límites. Entonces, usted lo primero que necesita ubicar es el índice K, o sea, el valor del primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada supera a 50%, es mayor o igual al 50%. O sea que usted necesita las frecuencias relativas acumuladas. ¿Por qué necesito las relativas acumuladas? Pues porque, claro, usted sabe que la mediana acumula el 50% de los datos. O sea que, ok, necesito, es decir, el punto de referencia va a ser el intervalo, el punto de referencia va a ser el intervalo cuya frecuencia relativa acumulada es mayor o igual a 50%. Entonces, usted tiene aquí la tabla. Usted tiene, ahora se me perdió la tabla. Usted tiene aquí la tabla, listo. Entonces, recuerde que estas son las frecuencias acumuladas. Necesito el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada supere el 50%. Supere el 50%. Claramente, aquí no tengo las frecuencias relativas acumuladas, me toca verlas abajo, ya ahorita se las muestro. Pero entonces mi punto es que el punto de referencia, o sea, el intervalo que yo voy a tomar como referencia para calcular la mediana, va a ser aquel que al acumular las frecuencias me dé mayor o igual al 50%. Vamos a ver cuál es. Para eso, pues necesito calcular las frecuencias relativas acumuladas. Eso lo tengo aquí hecho. Aquí están. Entonces, mire. Un segundo. Ok. Entonces, mire. Aquí están. No se me vaya a confundir en esto. Aquí están las frecuencias absolutas, o sea, las que teníamos en la tabla. El primer intervalo tiene 2 individuos,
O sea, 2 pesos, el siguiente intervalo tiene otros 2, el siguiente tiene 5, el siguiente tiene 29, el siguiente tiene 76, el siguiente tiene 118, etcétera, etcétera. O sea, estas son las frecuencias de los intervalos. Listo. Claro, si yo sumo todas esas frecuencias, me tiene que dar 450, o sea que estoy en el lugar correcto. Muy bien, muy bien. Ahora, calculo las frecuencias relativas, o sea, las proporciones respecto al tamaño de la muestra. Pero fíjese que estas son las relativas comunes y corrientes, o sea, estos porcentajes, es decir, el primer intervalo tiene apenas el 0.4%, el siguiente el 1%, el 6%, el 16%. Son las frecuencias relativas, pero estas no son las acumuladas. Recuerde que las H's minúsculas no son las acumuladas. Entonces, pero las necesito como insumo. ¿Por qué? Porque yo hago el cum sum, hago la acumulación, y aquí este sí es mi punto de referencia. Entonces, mire, la primera frecuencia acumulada pues tiene que coincidir con la primera frecuencia normalita, ¿no? Y la última frecuencia acumulada tiene que ser el 100%. O sea que estoy en el lugar correcto. Muy bien. Necesito, pilas que aquí, esta es la parte más importante de todo este cálculo. Necesito aquella frecuencia que, necesito aquel intervalo, el primer intervalo, necesito el primer intervalo que supere el 50%. Entonces usted empieza, ¿el primero supera el 50%? Claramente no. El segundo, tampoco. Tercero, 8%, no, pero va mejorando. Cuarto, 24%, pues todavía no. Quinto, mire, quinto. El quinto intervalo, o sea que este va a ser nuestro punto de referencia. El quinto intervalo es el primer intervalo que supera el 50% de la información. ¿Por qué necesito el 50%? Pues porque estoy trabajando con la mediana y la mediana es el valor que acumula el 50% del conjunto de datos. Entonces alguien me puede decir, Juan Camilo, pero si usted ya identificó que el quinto intervalo 1, 2, 3, 4 y 5, si usted ya identificó que el quinto intervalo es el primero que supera el 50%, pues ¿por qué tengo que hacer más cosas? Pues porque dentro de ese intervalo hay 118 observaciones. Entonces yo necesito de alguna manera establecer cuál es el valor, obviamente teniendo en cuenta todas esas frecuencias, cuál es el valor que acumula el 50% de los datos. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces esa es la fórmula que está aquí. Esa es la fórmula que está acá. Entonces yo ya sé que el punto de referencia es el quinto intervalo. Yo ya sé que el punto de referencia es el quinto intervalo. Entonces vamos a hacer el desarrollo de la fórmula paso por paso para que usted vea cómo se hace. Entonces aquí le voy a poner, este sería como el ejemplo, lo vamos a poner aquí como ejemplo. Este sería el ejemplo número 3, de hecho, pero le voy a poner aquí ejemplo con intervalos. Para que usted recuerde bien lo que estamos haciendo. Entonces, el percentil 50 me va a dar aproximadamente igual. Y usted ya sabe por qué escribo aproximadamente igual, ¿no? Porque como tengo todas las observaciones agrupadas por intervalos, pues todos mis cálculos son aproximados porque, por ejemplo, en esa categoría yo sé que tengo 118 observaciones, pero no sé cuáles son las observaciones. Sé que están dentro de ese intervalo, pero no sé cuáles son. Listo. Entonces, si yo miro la fórmula, me dice, ok, la fórmula es más, voy a copiar la fórmula aquí, simplemente le voy a poner la fórmula y ya se la explico pasito por paso. Más A sub K por, esta fórmula usted no se la tiene que saber de memoria, obviamente, 0.5 por N menos N K menos 1 y todo sobre NK. Ok. Y lo quiero hacer así para
simplemente subir aquí al conjunto de datos y entre todos lo hagamos. Listo. Entonces, mire lo siguiente. Ya sabemos, la categoría de referencia fue la categoría número 5. La categoría de referencia fue la categoría número 5. ¿Por qué la número 5? Porque fue la primera categoría que superaba el 50% en frecuencia relativa acumulada. Ok, ese es mi punto de referencia. O sea que mi intervalo de referencia es el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, aquí está mi intervalo de referencia. Tengo 118 observaciones en ese intervalo. Entonces, mire lo que dice la fórmula. La fórmula dice, el percentil 50 va a ser aproximadamente igual, ya sabe por qué aproximadamente igual, porque de esas 118 observaciones, yo no sé cuáles son, sé que están en ese intervalo entre 19 y 20, pero no sé cuáles son. Y entonces, yo necesito, bueno, este Y' es el límite inferior del intervalo. Yo lo había representado así con la letra L, LK-1. Entonces, este es el límite inferior del intervalo. Límite inferior del intervalo. O sea que, pues usted simplemente va a su categoría de referencia. Sí, es la que dice medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, ejemplo 4.1.5. Seguro está ahí en Moodle. Bueno, si no está en el Dropbox. De hecho, estoy casi seguro que está en el Moodle, porque yo todo lo que está en el Dropbox lo subo al Moodle. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? ¿Cuál es el K-1? ¿Cuál es el límite K-1 de este intervalo? Pues 19, ¿no? Entonces es el límite inferior del intervalo. O sea que este valor da 19. Listo. 19. Perfecto. A sub K. A sub K es la amplitud del intervalo. Este señor de aquí es la amplitud del intervalo. Es más, lo voy a escribir aquí debajito. Esa es la amplitud. Bueno, ¿cuál es la amplitud del intervalo? ¿Cuánto es la distancia entre 19 y 20? Pues la distancia entre 19 y 20 es 1, ¿no? Es decir, esta amplitud en este caso es 1, porque 20 menos 19, pues le da a usted 1. Listo. Esta es la amplitud del intervalo. Perfecto. Luego usted tiene que calcular 0.5 por n. 0.5 por n. Bueno, este cálculo es fácil. 0.5 por n pues sería 0.5 por 450, que es el tamaño de la muestra. Ah, ¿por qué 0.5? Pues porque es la frecuencia, porque estamos trabajando con el percentil 50. Si yo estuviera trabajando con el percentil 25, pues ahí sería 0.25. Si yo estuviera trabajando con el percentil 80, pues sería 0.8. O sea, este 0.5 sale de que estoy trabajando con el percentil 50. Listo. Ah, bueno, este numerito de aquí abajo. Fácil. La frecuencia, la frecuencia absoluta. Este de aquí es la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de ese intervalo? Entonces usted va a la tabla, usted dice, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 118. Hay 118 observaciones. En este caso, eso me da 118. Entonces usted me dice, bueno, ya entiendo mejor por qué esta fórmula está correcta y es porque tiene en cuenta la cantidad de observaciones en el intervalo. Que era una de las cosas que simplemente, bueno, voy a aplicar la función median aquí en la marca de clase. No, no está muy bien, porque no tiene en cuenta la cantidad de observaciones en el intervalo. Y este valor de acá, y esta es como la parte más importante, es una de las partes donde la gente se confunde, esta es la frecuencia absoluta
acumulada. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, pero de la categoría anterior, o sea, de la categoría 4. ¿Por qué? Porque dice K-1. K-1, o sea, es la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Entonces, ¿cuál será la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior? Esa no la tengo aquí en la tabla, esa la tengo aquí abajo. Aquí en la tabla, a ver, veámoslas, esa la debo tener por acá. Mire, aquí están las frecuencias acumuladas. Entonces, necesito la frecuencia acumulada de la categoría 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 112, 112, 112. Listo. Entonces, en ese caso me da n sub 4, que eso me da n sub 4, porque es la categoría anterior, o sea, 112. Frecuencia absoluta acumulada, te voy a poner aquí intervalo anterior. Intervalo anterior. Para que usted se acuerde que tiene que hacerlo con el intervalo anterior. Listo. Entonces vamos a ver si los cálculos los hicimos bien. Vamos a ver si pilas. Esto ya es algo típico que nosotros hacemos con una tabla, ¿no? Con el cum-sum y eso. Esto ya es algo típico. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo tenemos bien. Entonces, usted ve aquí, el percentil 50 es 19. Ah, vamos a ver si tenemos el 19. Ah, claro, sí, perfecto. Tenemos aquí el 19. Muy bien. Tenemos el 19. Ese es el límite inferior del intervalo. Por eso dice K-1, porque es el inferior, es el de atrás. O sea, L sub 4. En este caso, este sería L sub 4. Perfecto. L sub 5 es el intervalo superior. La amplitud es 1. Vamos a ver si tenemos 1. Ah, claro, mire, la amplitud es 1. Perfecto. Luego dice 0.5 por 450. ¿Lo teníamos así? Sí, 0.5 por 450. Muy bien. Luego tengo que restarle el 112. Ah, pero ese 112 era la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior, o sea, del intervalo 4, del intervalo anterior. O sea, este es el intervalo 4. Intervalo número 4. ¿Listo? O sea, 112. Tengo 112 observaciones antes de esa categoría y claro, lo que estoy haciendo ahí de alguna manera es encerrando las posiciones centrales del conjunto de datos y luego tengo que dividir entre 118. Ah, ¿por qué 118? Porque 118, mire, 118 es la frecuencia absoluta de la categoría 5. ¿Por qué necesito la categoría 5? Porque mire que dice sub K, ¿no? Mire que este es el intervalo de referencia. 5 es el intervalo de referencia. Listo. Si usted entendió esto, ya puede calcular casi que la moda, puede calcular los percentiles en general, etcétera, etcétera. Aquí usted, obviamente aquí yo le pongo todo el código que se utilizó para hacer el cálculo y demás, pero pues no se enrede. Es decir, si usted entendió el planteamiento y quiere hacer el álgebra a mano, pues haga la mano. Entonces vamos a ver. Al hacer el cálculo le da 19.95. O sea que el 50% de los materiales presentan un peso menor o igual o superior o igual, porque recuerde que es 50-50 a 19 kilogramos, 19.9 kilogramos. Listo. Entonces, gran mensaje para llevar a casa y es, si yo tengo los datos brutos, utilice la función median o quantile de una. Si usted tiene los datos uno por uno, ya sean 1000, ya sean 100, ya sean 5, utilice la función median, utilice la función quantile de una. Si usted tiene los datos en tablas, por ejemplo, en una tabla así con categorías que no sean intervalos, pues le toca a usted ponerse a pensar en las posiciones y usted no puede usar la función median. Y si usted tiene otra tabla, pero ya en lugar de tener categorías numéricas, tiene intervalos, pues tiene que hacer la fórmula de los intervalos.
Ah, ¿que por qué aproximado? Pues porque claramente cuando yo tengo los datos en una tabla, pues no puedo saber cuáles son los datos en cada categoría. ¿Qué es lo más importante en esta fórmula? Lo más importante en esta fórmula es identificar cuál es el intervalo supera al 50% en frecuencia relativa acumulada. Eso es lo más importante de la fórmula. Porque si usted se da cuenta, una vez usted identifica ese intervalo, usted una vez tiene el intervalo de referencia, pues hacer esta fórmula es pues fácil, ¿no? Simplemente es mirar y ya. Y hacer el calculito. Listo. ¿Por qué era tan importante esa fórmula? Porque, bueno, ya ahorita voy a hablar de la moda, porque en general, claro, nosotros acabamos de hablar de la mediana. La mediana es el percentil 50. Existen las medidas de localización en general, son los percentiles. Entonces, además del 50, pues usted se puede preguntar por cualquier percentil. Es decir, usted me puede decir, Juan Camilo, yo puedo pensar en el valor que acumule en lugar del 50%, yo puedo pensar en el valor que acumule el 60% de los datos. Yo, claro. Esa es otra medida de localización. Las medidas de localización son cualquier valor que acumulan un porcentaje dado. Por ejemplo, usted me dice, yo quiero el percentil 30. Listo. El percentil 30 es aquel valor que acumula el 30% de las observaciones. O sea que por delante tiene el 70%. Yo quiero el percentil 80. Listo. El percentil 80 es el valor que acumula el 80% de las observaciones. O sea que por delante usted tiene el 20% de las observaciones. Un ejemplo típico que yo hago con esto es cuando uno presenta el ICFES, ¿no? Pues a mí no me tocó de esa forma, pues porque yo lo presenté hace muchos años, pero ahora a los estudiantes que presentan el ICFES o las pruebas Saber Pro y esas cosas le dicen, usted fue percentil 87. Usted fue percentil 87. Entonces esa persona se pondría feliz o se pondría triste. Si a uno le dicen que fue percentil 87, si a uno le dicen que usted fue percentil 87 en la presentación de la prueba Saber Pro o del ICFES o lo que sea, esa persona se pone, pues bueno, a menos de que sea demasiado exigente consigo misma, pues es un buen resultado. ¿Por qué? Porque si a uno le dicen que fue percentil 87, eso quiere decir que su calificación, su puntaje, acumula el 87% de todos los puntajes. Es decir, por debajo de usted está el 87% de los estudiantes que presentaron la prueba con usted al mismo tiempo y el 13% por encima. Pues bueno, alguien puede decir, uy, no, pues 13% por encima, eso es un montón, o sea que me pongo triste, pero pues bueno, digamos que es mejor ser percentil 87 que ser percentil, no sé, 20. Si a alguien le dicen que en la prueba Saber Pro fue percentil 20, pues ahí sí échese a llorar. ¿Por qué? Porque en el momento que presentaron el examen con usted, el 20% de los individuos que presentaron el examen está por debajo suyo. Mientras que por encima está el 80% de los demás estudiantes. O sea que a usted le fue muy mal, ¿no? Le fue muy mal. O sea que en general, aquí dice Hugo, pero se tiene que dejar claro en que formar estar organizados los datos ascendentes o descendentes para poder tener bien claros los datos. Claro, o sea, claro, Hugo. Cuando yo digo que el 80% de los datos están por debajo de 1 o por debajo de un valor, esos datos ya se debieron haber organizado, claro. Entonces, cuando uno le dicen que usted fue percentil 93, entonces, después de organizar todos los datos ascendentemente, el 93% de los datos está por debajo de esa calificación. O sea que usted de alguna manera fue superior al 93% de las personas.
e inferior que el 7% que está por arriba, ¿no? Entonces, un percentil en general lo que hace es acumular un porcentaje de la información. Existen, y aquí de una vez, voy a hacer un par de referencias. Permítame, lo hago aquí en mi tablero. Cuando usted esté trabajando con percentiles, hay unos nombres en particular, percentiles, o cuantiles, cuantiles, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Cuantiles, con N, ¿no? Cuantiles, con N. Existen unos percentiles que son muy, muy específicos en estadística, que son el percentil 25, el percentil 50, que ya lo conoce, y el percentil 75. El percentil 25 se le llama cuartil 1. El percentil 50 se le llama cuartil con R, cuartil 2. O usted ya sabe que es la misma mediana, ¿no? Y el percentil 75 es el cuartil 3. Y usted me va a decir, ¿pero por qué se le llama cuartiles? Pues porque si usted tiene aquí el conjunto de datos ordenado de menor a mayor, si usted tiene aquí el conjunto de datos ordenado de menor a mayor y aquí está el X mínimo y aquí está el X máximo, pues los cuartiles lo que hacen de alguna manera es dividir en porcentajes iguales. Digamos, aquí va a quedar el 25%, aquí el otro 25%, aquí el otro 25% y aquí el otro 25%, ¿no? Entonces aquí va a estar el percentil 50, aquí va a estar el percentil 75 y aquí va a estar el percentil 25. Bueno, aquí estoy asumiendo que los datos están como con la misma distancia y todo eso, o sea, como que es una distribución simétrica más o menos. Entonces los cuartiles lo que hacen es dividir en cuatro partes, digamos, semejantes en términos del porcentaje de información, toda la base de datos. Si usted le dicen quintiles, entonces estos son los cuartiles. Si uno le dicen los quintiles, pues es lo mismo, solamente que los quintiles, pues ya usted sabe que serían el percentil 20, dividir en 5, ¿no? Percentil 40. Eso no se ve muy bien. Los quintiles son el percentil 20, el percentil 40, el percentil 60 y el percentil 80. Mire que cuando usted tiene quintiles, o sea, de a 5, pues usted tiene 4 percentiles, ¿no? Cuando usted tiene cuartiles, usted tiene 3 percentiles. O sea que este sería el quintil 1, este sería el quintil 2, este sería el quintil 3 y este sería el quintil 4. Entonces, cuando usted le digan deciles, pues los deciles pues van a ser, ¿cuántos? Pues 9, ¿no? Percentil 10, percentil 20, percentil 30, bueno, etcétera, 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 percentil 90, ¿no? Pero bueno, los más importantes son los cuartiles. Entonces, cuando usted le digan, perdón, aquí estoy sin querer rayando esto. Cuando a usted le digan, un segundo, ya. Cuando a usted le digan el percentil 40, lo que usted tiene que hacer es calcular aquel valor que acumule el 40% de la información. Si usted acumuló el 40% de la información, por encima tiene el 60% restante. Entonces, si a uno le dicen, ok, calculemos el percentil 90, usted tiene por debajo del 90%, por encima del 10%. Así funciona. Ahora, en términos computacionales, más allá del concepto, pues bueno, ya usted lo sabe hacer. Si yo tengo un conjunto de datos brutos,
si yo tengo un conjunto de datos brutos, como en este caso, uno por uno, usted puede utilizar la función quantile. Entonces, listo, voy a copiar estos datos simplemente en R, pues para que usted lo vea funcionar. Entonces, recuerde que este conjunto de datos son datos de resistencias del ejemplo número 5. Creo que lo escribí bien. Ok, resistencias. Entonces, aquí están todos los datos. Entonces, si a uno le dicen, ok, quiero el percentil 70 o el percentil 80, el que usted quiera. Usted pone quantile, quiero el percentil 80 y el percentil, a ver, bueno, hagamos varios al mismo tiempo. Quiero los percentiles, vamos a hacer varios. El 30, quiero el percentil 80 y el percentil 90. Quiero esos percentiles. Entonces usted pone quantile, pone los datos y luego en props usted pone todos los percentiles que usted quiera calcular. Yo quiero el percentil 0.3, quiero el percentil 0.8, que es el 80%, y quiero el percentil 90, que es el del 90%, o sea, 0.9. Entonces, mire que usted puede calcular todos los percentiles de una sola. Obviamente, la función quantile lo que va a hacer es organizar los datos por usted y le va a decir los valores de una. Listo. Entonces, mire, el percentil 70, el percentil 30 es 7.16, el 80, 9.5 y el 90, 10.4. En términos de interpretación, ¿cómo se hace? Entonces usted dice, el 30% de las resistencias tiene un valor inferior a 7.16, bueno, y las unidades que estén utilizando. Creo que en este caso deben ser pascales o algo así. Listo. Percentil 80. Usted lo puede interpretar de dos maneras, ¿no? El 80% de las resistencias tiene un valor inferior a 9.5 o el 20% de las resistencias tiene un valor superior a 9.5. Bueno, y lo mismo con el 90. Ahora, hay una función en R que es muy chévere, que se llama la función, la función, es una función que hace un resumen de 5 datos, de 6 datos de hecho, de 6 valores, debería de ser. Y es con la instrucción summary. Usted escribe summary y los datos. Y mire, cuando usted hace el summary, le calcula el mínimo, le calcula el primer cuartil, la mediana, la media, el promedio, el tercer cuartil y el máximo. Entonces le calcula estos 6 valores ahí de una. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerde, el primer cuartil es el percentil 25, la mediana, el percentil 50 y el tercer cuartil, el percentil 75. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, digamos el tercer cuartil. El 75% de las observaciones tiene valores inferiores a 8.8. Después vamos a ver visualizaciones al respecto de esto, pues para que usted sepa y tenga claro un poco más cómo interpretarlo. Ahora, eso es cuando los datos están brutos. Si usted tiene los datos brutos, pues puede hacer este cálculo así nomás, con la función quantile o con la función summary. Aquí yo estoy poniéndole a calcular los percentiles 25 y 75. Pero si los datos están agrupados por intervalos, si los datos están agrupados en intervalos, pues le toca hacer la misma fórmula que hicimos ahora. La única diferencia es que, mire, si usted está calculando la mediana, mire que aquí usted necesita, el punto de referencia es el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea superior o igual a 50%. Por eso es que usted aquí pone 0.5 y el intervalo de referencia era el número 5, pues porque
nos tomamos el trabajo de mirar cuál era el intervalo que pasaba con eso. Que en este caso nos dio el 5, ¿no? No es porque sea el 50%, no, sino que fue el 5. Cuando usted lo haga con cualquier percentil en general, en lugar, si usted le piden el percentil 80, pues a usted aquí tiene que poner 0.8. Ah, ¿y cuál es el índice de referencia? Ah, pues el índice de referencia va a ser el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea superior al 80%. ¿Cuál sería en el ejemplo? ¿Cuál sería en el ejemplo? ¿Cuál de todos estos es el primer intervalo que supere el 80%? Vamos a verlo. Entonces, el 1 no es 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mire, es el intervalo número 7. El intervalo número 7 es el primer intervalo, o sea, el punto de referencia va a ser el séptimo intervalo, porque es el primer intervalo que supera al 80% de la información. Ah, supongamos que usted está calculando el percentil 40. Entonces usted necesita el primer intervalo que supere el 40% de la información. Entonces, 1, 2, 3, bueno, 4, no, 5. Es el 5 nuevamente. O sea que para calcular el percentil 40 y el percentil 50, el punto de referencia fue el mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer intervalo que supera el 40%? Pues es el número 5. ¿Cuál es el primer intervalo que supera el 50%? Es el número 5. Listo. Eso en términos de las medidas de localización. Ahora, y con esto termino la clase. La moda, y por eso la dejo de último, es una de las medidas más sencillas. Cuando usted tiene los datos brutos y usualmente cuando tiene los datos en escala nominal, la moda usted la puede calcular en escala nominal, porque es el dato que más se repite, por ejemplo. Cuando lo tiene en escala ordinal y cuando la tiene en escala, digamos, de intervalo o de razón, pero con una variable discreta, pues sería de alguna manera el dato que más se repite. Pero cuando usted tenga una variable cuantitativa continua, cuando usted tenga una variable por intervalos, pues ahí la fórmula para calcular la mediana es muy parecida a lo que la moda, perdón, es una fórmula muy parecida a lo que usted hacía cuando estaba calculando los percentiles. Y ahora el punto de referencia, mire que la fórmula es diferente, pero digamos de alguna manera es igual. ¿Por qué? Porque lo único que usted necesita identificar es aquel intervalo con mayor frecuencia. Ya no es el intervalo que supere el 50%, ya no es el intervalo que supere el 30%, ya no es el intervalo que acumule cierto porcentaje de información, no. Cuando usted está calculando la moda, bueno, aquí está la fórmula, lo importante es que usted identifique bien cuál es el punto de referencia. Y el punto de referencia es el intervalo o los intervalos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues porque es la moda, ¿no? Estamos haciendo referencia a los datos que más se repiten, entre comillas. Entonces, si usted va al ejemplo, bueno, en este caso, ¿cuál es la moda? Muy fácil. En este caso hay dos modas, ¿no? El 0 y el 1, punto. ¿Por qué? Porque son los datos que más se repiten. El 0 y el 1. Entonces, en este caso, la moda es muy fácil. Y cuando usted tenga intervalos, como en este ejemplo, cuando usted tenga intervalos, usted dice, bueno, ¿cuál es el intervalo de referencia? ¿Cuál es el intervalo que más se repite, entre comillas? ¿Hay 1? ¿Hay 2? ¿Hay 3? ¿Cuáles son? Pues es el 5 nuevamente, es el intervalo número 5. Porque si usted se da cuenta, es el intervalo con mayor frecuencia. O sea que si usted va a calcular la moda, su punto de referencia, su K es 5. Su K es 5. O sea que lo único que tiene que hacer es aplicar esta moda. Bueno, ya sabe qué es esto, el límite inferior del intervalo 5. Ya sabe qué es esto, la amplitud del intervalo, o sea, 1.
Ya sabe qué es esto, pues la frecuencia acumulada del quinto intervalo. Ah, ¿y por qué aquí dice K-1? Pues porque es la referencia, es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, o sea, del 4. Ah, que aquí dice K más 1, pues es la frecuencia del intervalo siguiente, o sea, del intervalo 6. Y es todo. Y bueno, ya es lo que le dé. Y es todo. Entonces, para resumirle la clase de hoy, las medidas de tendencia las tenemos clasificadas, digamos, las más usuales, las más populares, la media, el promedio, que ya la trabajamos la clase pasada e hicimos toda una reflexión al respecto de sus propiedades y demás. La mediana, que es el percentil 50, es el valor que acumula el 50% de los datos, que por debajo tiene el 50% de las observaciones, lo que quiere decir que por encima está el otro 50%. Y la moda. La moda es el dato de mayor frecuencia y usted tiene que tener cuidado a la hora de calcularla porque si usted sí tiene los datos de una variable cuantitativa continua, pues tiene que tener en cuenta las frecuencias absolutas de la tabla, ¿no? Listo. Y en particular, para las medidas de localización, utilizamos los percentiles. Los percentiles acumulan cualquier porcentaje que usted quiera. Ah, yo quiero acumular el 30%. Bueno, entonces calcule el percentil 30. Ah, yo quiero el percentil 70. Ah, bueno, por debajo de ese valor tengo el 70% de las observaciones, lo que quiere decir que por encima tengo el otro 30. Y en particular vimos que hay unos percentiles que tienen unos nombres muy clave, que son los cuartiles, por ejemplo, que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales en términos de la proporción de observaciones. Cuartil 1, que sería el percentil 25, cuartil 2, que sería el percentil 50, cuartil 3, que sería el percentil 75. ¿Que podría hacerlo con 5 partes? Claro, quintiles. Con 10 partes, claro, los deciles. Pero en últimas todos son percentiles. Y en términos computacionales, lo único que usted tiene que tener clave es que usted va a utilizar la función quantile o la función median siempre y cuando usted tenga los datos brutos. Si tiene los datos agrupados en tablas o algo, le toca ver qué fórmula utilizar, ¿no? Porque si usted tiene los datos en una tabla, pues con intervalos, por ejemplo, le toca utilizar la fórmula para datos agrupados por intervalos. No puede utilizar la función media. Listo, eso es todo. La próxima clase vamos a arrancar con las medidas de variabilidad. La próxima clase vamos a arrancar con las medidas de variabilidad. Y listo, eso es todo por hoy. Aquí dice Geray si el quiz arranca hasta acá. No, en Moodle, lo mismo que en el correo que les mandé, soy explícito y les digo que el quiz abarca los talleres 1 y 2, o sea, los temas de las primeras 2 semanas. El próximo quiz que hagamos, pues vamos a abarcar esto. Listo. Señores, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima vez. Recuerden que todo este material va a quedar subido en la plataforma. Nos vemos la próxima.